Buenas noches, damas y caballeros. En primer lugar, mi agradecimiento a todos ustedes por haber venido a rendir tributo a la música arequipeña tradicional. Mi gratitud también a esa hermosa organización Characatos en Lima, que hace eventos como este y otros tan lindos, que revitalizan el arequipeñismo de quienes viven en la capital de la República. Mi agradecimiento a Jaime Delgado, el congresista de la República, que es el motor de Characatos en Lima, que con su eficiencia, su generosidad, contribuye a que se realice este acto. Les ha sucedido un pequeño inconveniente, que es el equipo que no parece ser compatible. Han ido a traer, están por llegar, han ido a traer un nuevo equipo, porque yo tengo preparado un PowerPoint para hacerles escuchar discos antiguos, yarabíes, marineras, valses antiguos, con algunas imágenes en la pantalla gigante. En cuanto lleguen, yo interrumpiré mi disertación y reactualizaremos las imágenes que tengo preparadas para ustedes. Pero podemos ganar tiempo en vista del tiempo, que el tiempo es oro. Están acostumbrados los estudiosos de Lima a considerar que el Perú empieza y termina en Lima. Y cuando se trata de estudiar algo, vamos a suponer el periodismo peruano, se ocupan del periodismo limeño y punto. Y ese es el periodismo peruano. El periodismo de las mal llamadas provincias no existe, simplemente ni lo mencionan. El periodismo peruano solo es el periodismo limeño. Cosa que sucede también en la música popular. Muchos de los géneros de la música popular peruana se consideran que nacieron, se gestaron aquí y solo aquí en Lima, y de Lima evolucionaron y se expandieron al resto del territorio nacional. La cosa no fue tan simple, la cosa fue mucho más compleja, y muchos pueblos del Perú hemos contribuido a configurar los géneros de la música popular peruana. Yo no voy a pasar del limacentrismo a un arequipeño-centrismo y decir que en Arequipa se generaron estos géneros y de Arequipa se expandieron al territorio nacional, porque sería cambiar cosas malas por malas. De tal forma que lo que sí, en 55 años de investigación sobre la música popular arequipeña, sí puedo contribuir, y eso lo hago en mi reciente libro El Pendón Musical de Arequipa, en que demuestro cómo el pueblo de Arequipa contribuyó a forjar varios de los géneros de la música popular peruana. Empecemos por el yarabí. El yarabí es el más antiguo de los géneros de la música popular peruana, que, como sabemos, se genera a partir del jarawi de nuestros abuelos indios prehispánicos, que se mezcla o se amestiza con la música que trajeron nuestros abuelos moros o abuelos españoles, es decir, el jarawi prehispánico, del que no, en realidad, de la música prehispánica no se conoce mucho, no se conoce casi nada, como de la música griega antigua o como de la música de Roma antigua. ¿Por qué? Porque estas civilizaciones no tuvieron escritura musical, y al no tener escritura musical no sabemos cómo eran sus melodías, sus composiciones, etc. Las especulaciones que se hacen de la música griega antigua o latina antigua o de la música prehispánica se hacen a partir de los instrumentos musicales que encuentran los arqueólogos, y de acuerdo a esos instrumentos los músicos y entendidos especulan que la música pudo ser de una u otra forma. Pero tenemos otra vía por la cual se puede conocer la música prehispánica, que es la música que encontraron los españoles y que refieren en diversas crónicas o en diversos documentos y finalmente recopilaciones, y se han mantenido vivas en una serie de pueblos, sobre todo de pueblos andinos nuestros, que dan una idea de cómo pudo haber sido la música prehispánica. Y
Están de acuerdo los estudiosos en considerar que uno de los rasgos distintivos de esta música tuvo que ser la música pentafónica. Bueno, pues esta música pentafónica que se cultivaba en el Jaraui prehispánico se mezcla con la música que trajeron los españoles de la conquista y después de la colonización, con una serie de elementos culturales. Por ejemplo, trajeron la guitarra, que como sabemos es de origen árabe, trajeron la heptafonía, trajeron el idioma español, trajeron la música trovadoresca, las canciones trovadorescas, las canciones y las poesías renacentistas o hispánicas, el repertorio de la poesía española del siglo de oro, etcétera, 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 que junto con el Jaraui dan el yarabí mestizo. El yarabí mestizo existió y todavía tiene vestigios en todos los pueblos que ocupó el Tahuantinsuyo. Es decir, se pueden encontrar vestigios del yarabí mestizo todavía en el siglo XXI, en el norte argentino, en todo Bolivia, sobre todo en la zona andina del Perú y la zona andina de Colombia y de Ecuador. Por supuesto que al hablar de yarabí mestizo estoy hablando de una generalidad. En cada sitio el yarabí mestizo tiene particularidades y no es lo mismo el yarabí cusqueño que el yarabí ayacuchano o el yarabí quiteño o el yarabí arequipeño. El yarabí cusqueño, por ejemplo, dominantemente la mayoría de yarabíes cusqueños son instrumentales, no son para cantar, son para tocar generalmente en dúos de quenas o de antaras. También hay algunos yarabíes cusqueños cantados. La mayoría de los que son cantados en quechua y no en español. Y hay algunos pocos en español. Por ejemplo, por diferenciarlos con el yarabí arequipeño. El yarabí arequipeño siempre es cantado. Nunca, no se ha compuesto yarabí arequipeño en forma instrumental. Siempre ha sido una canción. Igual podríamos decir con el yarabí ayacuchano. El yarabí ayacuchano tiene una música bastante cuadriculada, bastante rígida. A diferencia del yarabí arequipeño, que su interpretación prácticamente es ad libitum. Los retardandos o los calderones etcétera, que utiliza, o los trinos que utiliza el yarabí arequipeño son a gusto del intérprete, cosa que no sucede en el yarabí ayacuchano, que es muy rígido, muy cuadriculado en su música. Además, el yarabí ayacuchano, por ejemplo, tiene un amplio espectro en su temática. Hay yarabíes ayacuchanos, yo hace 40 años pude escuchar en un techamiento por ayuda mutua en un barrio de Ayacucho cantar yarabíes alegres, que nos podría sonar algo contradictorio. Yarabíes alegres en que los circunstantes que hacían la casa para un amigo, un paisano, lo felicitaban por el tener una nueva casa y estaban ellos orgullosos de intervenir en hacerles la casa. Eso cantaba el yarabí, cosa que sería impensable para el yarabí arequipeño, que como ustedes saben siempre es una canción amorosa, y una canción no solo amorosa o romántica, sino una canción de amor no correspondido, es decir, a las tristezas, a las penas del amor no correspondido. Eso es el yarabí arequipeño, la gran mayoría de yarabíes arequipeños. Igual también podríamos considerar que el yarabí ha mutado en otros géneros. En Ecuador, por ejemplo, que hay yarabí quiteño, yo creo que el yarabí ha mutado en el pasillo. Se debiera hacer, no he hecho, yo me he aproximado, pero está por investigarse, las similitudes que tiene el pasillo ecuatoriano con el yarabí arequipeño, que son muchísimas. Sin embargo, en Quito existe el yarabí, en Ecuador existe el yarabí
quiteño y el yarabí ecuatoriano. El yarabí ecuatoriano es interpretado indistintamente por solistas, sean hombres, mujeres, dúos mixtos o dúos de mujeres o dúos de hombres. No hay ningún problema. Es así el yarabí ecuatoriano. El yarabí arequipeño jamás. El yarabí arequipeño tradicional es interpretado por un dúo de hombres, primera y segunda voz de hombres, siempre. Ahora, eso no quiere decir que también hay mujeres que lo cantan bien, etcétera, etcétera, pero eso rompe la norma, no va con el clásico yarabí arequipeño. Igualmente podríamos considerar que hasta en el centro del país nuestras mulizas, nuestras tunantadas, yo me preguntaba por qué en el Valle de Mantaro, tan exuberante en música folclórica, casi no tiene yarabíes, pero sus mulizas y tunantadas tienen muchísimo de yarabí. Se puede llegar a esa presunción. Igualmente en el norte argentino hay yarabíes con ese nombre, pero hay más las vidalitas, muchas vidalitas son yarabíes. En fin, entonces el yarabí mestizo es una variedad muy grande que toma singularidades en diversos lugares. Sin embargo, en todo este amplio territorio en que se cultivó el yarabí y todavía existen vestigios de yarabí, se reconoce que el yarabí de más excelsa creación literaria y musical es el yarabí melgariano. En este amplio espectro, en este amplio territorio, muchas veces se incluye yarabíes, se atribuye a Melgar yarabíes que él no ha compuesto, ¿correcto? Como un sello de autenticidad y sobre todo de calidad, de excelencia literaria, de excelencia musical. ¿Por qué? Porque se reconoce en todo el mundo del yarabí que el estado más alto de desarrollo del yarabí llegó en el yarabí arequipeño y el yarabí de Melgar, de Mariano Melgar. Bueno, cuando nos arreglen el problema técnico, yo les voy a hacer escuchar 3 o 4 yarabíes interpretados por los clásicos intérpretes del yarabí, de los cuales no se tiene, no se conoce a veces ni el nombre, y mucho menos se ha escuchado cantar.